que fue simplemente funesta para Alemania y para el mundo. 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de los centros industriales de las ciudades alemanas. Sin embargo, hasta el último instante, Hitler fue inmensamente popular en Alemania. Y aquí está uno de los artífices de la parte intelectual del fascismo, Joseph Goebbels, el ministro de Agitación y Propaganda, un espíritu realmente diabólico. Y aquí a la izquierda está Ernst Röhm, el jefe de las tropas de asalto de la SA, quien estuvo unos buenos años aquí en Bolivia como instructor del ejército boliviano y lugarteniente inmediato del general Hans Kunt. Pero volveremos a esto, estimado público, que es lo importante. Es lo mismo. Nazismo o fascismo es lo mismo. El fascismo es el término más amplio, es el término original inventado por Mussolini y, estimado público, el nacionalsocialismo o abreviado nazismo, es la abreviatura de las sílabas nacionalsocialismo, es la variante alemana. Quiero mostrarles la trágica vida de Adorno. Esta gente sube al poder, legalmente ganan las elecciones el 30 de enero de 1933. Entre las primerísimas medidas de este nuevo gobierno está la ocupación y disolución del Instituto de Investigaciones Sociales, el núcleo operativo de la Escuela de Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt, y se convierte, al día siguiente se convierte ese famoso edificio que he mostrado en la sesión anterior, en la sede de las Juventudes Hitlerianas. Obviamente todos tienen que huir, y por las dudas, es gente bien informada, gente culta, ellos, estimado público, huyen primero a Suiza, luego a Francia y luego a los Estados Unidos, con la excepción precisamente de Walter Benjamin. Aquí está el viejo edificio de la Escuela de Frankfurt. Un instante, permítanme. Este es el edificio de la Escuela de Frankfurt, que fue donado por Felix Weil. Es la arquitectura de los años 20, a mí me parece muy feo, todo muy cuadrado, tenebroso, todo gris, pero, estimado público, en su época tenía fama de ser la cumbre de la arquitectura moderna. Todo donado por Felix Weil. Pero uno de ellos, justamente Walter Benjamin, se niega a exiliarse. Se niega a exiliarse, va solamente a París con recursos escasísimos, tuvo una vida realmente muy desgraciada. Entre 1933 y 1940 en París estuvo al borde del hambre. Y, estimado público, poco después, al final, cuando ya está todo perdido, cuando ya todo es peligroso, Walter Benjamin, a instancias de Adorno y Horkheimer, que le siguen escribiendo, a propósito, el correo funcionó perfectamente durante toda la guerra. Son las ironías del destino. Una institución burocrática como el servicio de correos y telégrafos en toda la Europa, ocupada o no por los nazis, funcionó perfectamente hasta el último día de la guerra. Le instaban todos ellos a que por favor abandone Europa, porque le consiguieron visa, pasaje, etc. Y él se negó, creyendo que era una cosa solamente de semanas o de pocos años, y que el pueblo alemán, el proletariado obrero, iba naturalmente a encabezar una reacción contra la extrema derecha e iba a tomar el poder. A
ahí Benjamin se equivocó fatalmente. Nunca hubo eso. Ustedes ven aquí, Hitler está hablando a una masa enorme y lamentablemente hay que decir, esa masa enorme era mayoritariamente, iban espontánea y libremente a esas manifestaciones. Aquí lo tenemos a Hitler, que ilegalmente usa uniforme militar y sin embargo no tenía ningún derecho a usarlo. Nadie se atrevió a decirle nada y posteriormente hasta usó uniforme de mariscal. Nadie se atrevió a decirle nada. Aquí lo ven ustedes perorando. Es un tema que lo vamos a tocar después. ¿Cómo es posible que masas relativamente educadas, estimado público, gente relativamente bien formada, como las masas de obreros y empleados alemanes, caigan bajo el influjo de este pensador? Al influjo de un tipo que no decía nada concreto. Eran discursos donde lo importante era cómo él gritaba, porque realmente no hablaba, sino gritaba a las masas. Para las masas, ¿qué era? Esa voz fuerte y poderosa. Eso, estimado público, eso era una demostración de que Alemania retornaba a su gloria, a su pretendida gloria anterior. Entonces, esa forma en que el pueblo alemán realmente se dejó sorprender y en el fondo se dejó subvertir por este orador que no decía absolutamente nada concreto, es un tema de estudios, porque, estimado público, como pueden ver ustedes aquí, entre los que participaban en esta orgía popular había gente de todas las clases sociales. No era solo la extrema derecha, no, eran millones de trabajadores que apoyaban a este señor. Entonces había que explicar por qué. Aquí ven ustedes, Hitler está hablando desde un balcón. Esta es la famosa Cancillería. O sea, fue totalmente bombardeada, ya no existe este edificio. Esta es la Cancillería del Imperio, la Cancillería del Reich, o sea, la sede del primer ministro del gobierno, no del presidente de la República. Aquí Hitler habla a las masas, y estas masas que ven ustedes usando sombreros como antes era, estas masas no son solo unos cuantos derechistas o unos cuantos miembros de la burguesía que se ha pasado al fascismo. No, estimado público, aquí ven ustedes gente de todas las clases sociales convertidos en mansos corderos. Levantan la mano todo el unísono, todos hacen lo mismo, convertidos en mansos corderos ante ese influjo poderoso de un gran caudillo. Aquí ven, aquí otra presentación. Esto es frente a la puerta de Brandenburgo en Berlín, cuando, estimado público, ese tipo les dice: Alemania va a ser fuerte otra vez. Se parece muchísimo a la consigna actual del presidente Donald Trump. Hay que hacer América grande otra vez. Estimado público, es exactamente lo que Hitler está aquí en el centro. Ven ustedes, una sola persona está destacada sobre una masa informe de seguidores, y ellos se sienten bien. Eso es lo trágico, se sienten bien como meros peones, como meros puntos de referencia de una masa informe de partidarios. Entonces, eso obviamente tiene que ser investigado. ¿Por qué? Fíjense ustedes aquí, una reunión del partido. Aquí está la masa, ven ustedes aquí, la masa gigantesca, y aquí está Hitler, ya siendo el Führer, o sea, el jefe, el dirigente, el caudillo. La traducción exacta de Führer es caudillo.
Aquí ven ustedes como el caudillo, en el fondo, es el parlamento alemán nada menos, como Hitler realmente impone su voluntad a la masa de los diputados que solamente levantan la mano derecha como él. Es decir, un dominio completo, estimado público, un dominio terrible sobre las masas. Yo creo que una de las imágenes más impresionantes es esta. Ustedes ven, Hitler habla al centro, o mejor dicho, son peroratas. Él no dice nunca nada concreto. Simplemente habla de las glorias del país, muy similar al presidente Donald Trump. Pocas cosas concretas, pero siempre enalteciendo la gloria alemana y lo que él va a restituir a Alemania a esa gloria. Y aquí todos anonimizados, o sea, infantilizados. Todos piensan y dicen lo mismo. No hay necesidad de policía secreta o mostrar armas. Aquí, estimado público, el espíritu de ese momento, el ánimo de los espectadores es completamente favorable a Hitler. No hay necesidad de demostraciones de fuerza o algo así. Eso es lo trágico y eso es lo que estudiaron justamente los miembros de la Escuela de Frankfurt y sobre todo Erich Fromm. Erich Fromm fue el que introdujo el psicoanálisis en la teoría social, el que trató de unir marxismo con psicoanálisis y creo yo, pudiendo equivocarme, el que mejor explicó por qué ocurrían estos fenómenos de masas. Pero frente a esto, estimado público, frente a estas masas que les acabo de mostrar, estas masas que realmente son corderos manejados de arriba, Benjamin no explicó esos efectos de seducción de la dirigencia nazi, sino que al final de su vida, en 1940, escribió sus tesis sobre el concepto de la historia. Permítanme muy brevemente, estimado público, mencionar esas tesis sobre el concepto de la historia. Él no llegó a publicar, pero él en su huida por Francia y pasando el límite a España, él trató, estimado, él, mejor dicho, entregó el manuscrito a Hannah Arendt. Hannah Arendt, que sí logró salvarse, le entregó a Adorno, y el Instituto de Investigaciones Sociales en los Estados Unidos publicó bajo ese título. Permítanme que mencione esta obra porque ha sido fundamental para la Escuela de Frankfurt y para la obra principal, la cual tenemos que estudiar en detalle, como pide el programa, la dialéctica de la ilustración. Vamos a ver ahora mismo cuál es el contenido del tesis sobre el concepto de la historia. Y aquí viene por qué la Escuela de Frankfurt es pesimista, escéptica sobre el resultado de la historia. En contraposición muy clara a sus propias ideas marxistas de varias décadas, Walter Benjamin escribe lo siguiente: el desarrollo de la historia universal no es el desarrollo hacia el progreso permanente. No es así, sino que la historia puede ser una catástrofe. En ese artículo, que es muy cortito, tesis sobre el concepto de la historia, está sobre todo la tesis novena. Esa tesis novena, en esa tesis novena está el núcleo también de la concepción posterior de Adorno y Horkheimer sobre la historia. ¿Qué nos dice la tesis novena?
el continuo de la historia es una catástrofe. O sea, la historia no es como Marx creía, algo que va a la emancipación de la humanidad, a la terminación de las alienaciones modernas y al gobierno democrático de los proletarios como clase universal, sino que la historia va siempre a una catástrofe, o sea, a su autodestrucción. Aquí clarísimamente oponiéndose al optimismo historiográfico marxista, es que Walter Benjamin, el primer marxista, siendo marxista, dice el destino del mundo es la autodestrucción y la catástrofe. Y Adorno, en su última gran obra, La dialéctica negativa, de 1966, dice lo siguiente: si es que ha habido un progreso en la historia universal, si es que ha habido un progreso en ella, es el progreso tecnológico que nos ha llevado de la época en que había arcos y flechas a la bomba atómica. Entonces, estimado público, aquí vemos que Adorno se muestra como un verdadero discípulo de Walter Benjamin. O sea, la historia universal termina en lo que muestran las imágenes, los campos de concentración, que son campos, estimado público, vamos a ver después porque es algo muy interesante. Estos campos de concentración son la culminación de la racionalidad occidental, de la racionalidad utilitaria occidental. No es una equivocación, no es algo contrario a la razón para Benjamin y para Adorno, sino es la continuación realmente de la historia de la razón en su forma utilitarista instrumental. Reitero la frase de Adorno, estimado público, porque es una de las pocas frases claras y contundentes que ha escrito Adorno. Si es que ha habido progreso en la historia universal, es el progreso que nos lleva de la lucha con arco y flecha a la bomba atómica. Eso es la historia. Como ven, es una visión totalmente pesimista y escéptica, y al mismo tiempo es una visión pesimista y escéptica de la razón en general y de la razón instrumental en particular. Y eso, estimado público, es sin duda alguna el núcleo de todo el pensamiento de Adorno, y ha habido, claro, también otras influencias, pero las ideas fundamentales han sido tomadas de Walter Benjamin. Quiero mostrarles brevísimamente lo que dice esa tesis novena de Benjamin. Él nos dice: la historia puede ser representada como un enorme viento, un huracán que sopla desde el paraíso. El paraíso, estimado público, el paraíso es obviamente la culminación de la historia. Cuando los proletarios, como clase universal, tomen el poder y establezcan el reino de la libertad, palabra de Marx, el reino de la libertad libre de las alienaciones y explotaciones modernas. Pero ese viento es un huracán, no es un viento bondadoso que conduzca a la humanidad al paraíso, sino que es un viento peligrosísimo. Es decir, un huracán en todos los idiomas trae una tragedia consigo mismo. O sea, la dirección de la historia, el huracán, para Benjamin, en 1940, era realmente un huracán que llevaba a la destrucción de la humanidad. Benjamin habla de un ángel, el Angelus Novus, el nuevo ángel. Es un ángel, es el que dirige la humanidad. El partido
podría decirse o algo así. El ángel está de espaldas al paraíso y mira el pasado. ¿Y qué es lo que ve el ángel? Solo escombros, solo destrucción. Fíjense ustedes cómo él ha invertido, con términos teológicos, él ha invertido la filosofía de la historia de Marx y Engels. O sea, el Angelus Novus, el portador del progreso material, no ve de frente el paraíso de los trabajadores, no va de frente a la historia, sino que mira hacia atrás y lo que ve es solo escombros. Además, él no puede moverse, el huracán es tan grande que sus alas quedan realmente abiertas y no las puede cerrar, no puede negarse tampoco a la influencia del huracán, que sería cerrar completamente sus alas y bajarse del curso de la historia. ¿Qué es lo que propone Benjamin? Él dice, la única solución es apearse del tren de la historia. La solución es usar el freno del tren de la historia. En Europa, que es un país donde todavía funcionan muchísimos ferrocarriles, todo vagón, y eso lo puede usar cualquier persona, tiene un freno de emergencia que paraliza todo el tren. Claro que está penado severísimamente si uno hace mal uso de ese freno, pero existe esa posibilidad. Y Benjamin dice, lo único razonable que no ocurre sería frenar el progreso histórico, porque el progreso nos lleva a la catástrofe. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante que comparten Benjamin, Adorno y los otros miembros de la Escuela de Frankfurt. En el fondo pueden ser calificados como anarquistas, que no creen en el partido omnisciente que lleva al progreso, sino creen, estimado público, que el progreso puede ser fatal. En esa obra, en ese ensayo modesto, las tesis sobre el concepto de la historia, Benjamin nos dice, no hay que mejorar al mundo, no hay que mejorar las condiciones laborales, sino algo muy interesante. Hay que abolir el Estado y el trabajo. Imagínense ustedes, hay que abolir el trabajo, hay que eliminar el trabajo, porque la liberación del ser humano, esto es el núcleo, la liberación del ser humano es el salto de un tigre. Él utiliza esa metáfora. El salto del tigre significa que no hay que esperar que paulatinamente todo mejore, sino que de un instante al otro, como la aparición del Mesías, hay que dejar completamente a un lado el mundo social, el mundo del trabajo, el mundo de las jerarquías, etc. Y hay que llegar al paraíso terrenal como un Mesías que nos conduce de un momento a otro a la salvación eterna. Y aquí aparece muy claramente esa figura mesiánica. Benjamin, en el fondo, es un marxista creyente en los principios filosóficos teóricos de la religión judía, que en parte son muy similares a la cristiana. El mundo tiene que terminar con un salto de tigre de un instante al otro. La gente tiene que comprender que ha vivido mal y que no hay que mejorar, hay que eliminar esos dos grandes fenómenos, el Estado y el trabajo. Pero ustedes, es una idea que conjuga un mesianismo religioso radical con ideas anarquistas. Y eso es la filosofía de la historia que vamos a ver en las dos grandes obras de Adorno, la dialéctica de la Ilustración y en la dialéctica negativa. En una palabra,
La historia no es como Marx cree, una historia de progresos permanentes. Eso ocurre solo en el campo de la tecnología bélica, sino que la historia es una catástrofe que siempre se perpetúa a sí misma. Y se va a perpetuar siempre si no hacemos el salto del tigre. Es decir, si no usamos nuestra inteligencia no para mejorar el mundo y las condiciones del trabajo, sino para eliminar el mundo político y las relaciones laborales. Ustedes ven, es una posición completamente diferente a la de los partidos comunistas, a la de los marxistas clásicos, etcétera, etcétera. Por ello es que en esta obra, Benjamin, y en eso le sigue a Adorno fácilmente, Benjamin dice, no basta con criticar a todos los filósofos de la historia, a Hegel, etcétera, porque ellos lo que hacen en el fondo es una continuación un poquito benévola, solamente mejoran un poquito las condiciones de la humanidad. Pero todos ellos lo que hacen es perpetuar lo que Benjamin dice, la historia misma, y ahí eso toma de Max Weber, que no lo vamos a ver posteriormente, es una jaula de servidumbre, es una jaula de servidumbre voluntaria que hay que destruir, no hay que mejorarla, no hay que mejorar las instituciones políticas, no hay que mejorar las condiciones laborales, sino que hay que abolirlas. Aunque él jamás explica, tampoco Adorno, cómo sería ese mundo sin Estado, sin trabajo, etc. Ambos, estimado público, se basan en la obra de Marx, de Karl Marx, en su etapa antes de 1848, en la ideología alemana y en otros escritos, donde Marx da a eso a entender. Marx dice, por ejemplo, que el reino de la libertad, reitero, ese es un concepto de Marx, el reino de la libertad es el reino que va a venir en el futuro, en el cual cada ciudadano puede elegir libremente su ocupación. Marx dice al pie de la letra, una persona puede ser pescador o cazador en las primeras horas de la mañana, puede ser carpintero o lo que sea en horas de la tarde, y en la noche puede ser crítico literario, sin ser necesaria y obligatoriamente solo pescador o cazador o agricultor o crítico literario. Va a ser la libertad absoluta de la esfera laboral. Y eso, estimado público, en marxismo es algo muy, muy cercano al anarquismo completo. Y obviamente jamás ha ocurrido, y menos todavía, en la Unión Soviética. Bueno, estimado público, obviamente vamos a hacer una pausa dentro de pocos minutos a las 12 en punto. Obviamente esta influencia de Benjamin y su concepción de la historia ha sido realmente importantísima para la escuela de Frankfurt. Estas tendencias que podríamos llamar anarquistas radicales, mezcladas con mesianismo religioso, eso, según ellos, es la continuación de una tradición que siempre ha estado en el judaísmo. Por eso ellos tratan también de salvar a las tradiciones occidentales, porque las tradiciones occidentales religiosas también tienen ese poderoso elemento mesiánico religioso que los propios partidos comunistas han tratado de olvidar o posponer. Esa es también la influencia de Ernst Bloch y de su espíritu de la esperanza. Él
principio esperanza que trata de fructificar el sentimiento religioso del judaísmo y del primer cristianismo, de los evangelios, para la construcción del mundo mejor. Aquí vemos que estos señores son obviamente originales en el sentido, estimado público, que se separan completamente de los manuales de historia, de política y de economía que ya inundaban el mercado intelectual a partir de la enorme influencia que tuvo la producción de libros en la Unión Soviética. Es realmente un marxismo completamente diferente. Y naturalmente hay que hacerse la pregunta, que la vamos a repetir a lo largo de todo este semestre, si ese marxismo mezclado tan profundamente con el mesianismo religioso es todavía marxismo o si es algo totalmente diferente. Ernst Bloch, estimado público, creyó, igual que Krakauer y los otros, creyó que eso era realmente el verdadero marxismo, la continuación científica con los aportes de la economía y de la sociología, la continuación de los evangelios y sobre todo la visión de los profetas del Antiguo Testamento. Estimado público, me permito, para cerrar esta primera parte de la sesión, me permito mencionar la palabra del pensador Georg Lukács. A él lo vamos a ver en la próxima sesión, porque fue un gran inspirador de la escuela de Frankfurt, pero un enemigo de la misma. ¿Qué dijo Lukács en una sola palabra para calificar todos estos intentos? Él dijo: la escuela de Frankfurt es el hotel de lujo al borde del precipicio. Esta es la famosa palabra de Lukács. Él dijo: la escuela de Frankfurt es un conjunto de gente rica, de gente privilegiada, que vive en un hotel de lujo, o sea, fuera del contacto con trabajadores, eso era verdad, totalmente fuera del contacto con el pueblo simple, y vivían empero al borde del precipicio. El hotel de lujo está a punto de derrumbarse porque no comprendieron la historia concreta, la historia socioeconómica de su época. O sea, el hotel de lujo es un refugio. Además, todo el mundo sabía que Horkheimer, un hombre inmensamente rico, Felix Weil, el poseedor de una de las mayores fortunas de su época, etcétera, que todos ellos jamás dieron un cobre, o sea, un centavo, a las clases trabajadoras. Pero al mismo tiempo, estimado público, es la expresión de pensadores aislados de esa base social que es el proletariado, pero de alto nivel. Es un hotel de lujo, del pensamiento, de muy alto nivel, pero lamentablemente totalmente aislados del pensamiento. Es decir, según Bloch y Lukács, a los pensadores de la escuela de Frankfurt les ha faltado la experiencia de la clase obrera. Les ha faltado el contacto con las masas populares en general. Y ellos, construyendo ese enorme edificio teórico que es la escuela de Frankfurt, han construido ese hotel de lujo que es muy interesante. Obviamente es muy bueno estar dentro de él, pero la historia va a pasar sobre ese hotel de lujo o del lado de ese hotel de lujo y los va a dejar como pensadores sin importancia. Es la opinión de Georg Lukács. Estimado público, aquí hacemos, como siempre, un pequeño descanso pedagógico de unos
minutos por ser exactamente la mitad de la clase. Me despido por unos minutos.